Bien, mi nombre es Daniel Rodrigo Caballa Apaza. Vamos a hablar sobre la frecuencia resonante en un circuito paralelo. Bien, como dice la diapositiva, un circuito en paralelo que contiene una resistencia R, una inductancia L y una capacitancia C genera una resonancia en paralelo cuando la corriente resultante está en fase con la tensión de alimentación debido a la combinación en paralelo. Un circuito resonante paralelo almacena la energía de conmutación en el campo magnético del inductor y en el campo eléctrico del condensador. Bien, como podemos ver en la diapositiva, el cálculo de la frecuencia de la resonancia de un circuito paralelo sería 1 sobre 2pi por la raíz del inductor por la capacitancia. Es muy similar al de un circuito en serie, pero bueno, podemos ver acá una gráfica de un circuito en paralelo, ya que al ser la fuente de voltaje, la corriente, como podemos ver acá, circula en este sentido, siendo así se divide en 3 por los 3 nodos, los cuales van a la resistencia, al inductor y al capacitor. Y de acuerdo a ello nos podemos dar cuenta que es un circuito en paralelo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde nos mostrará la curva de respuesta de una frecuencia del circuito. Como dicen acá, la curva de respuesta de frecuencia de un circuito de resonancia paralelo muestra que la magnitud de la corriente es una función de la frecuencia, y la representación en un diagrama muestra que la respuesta comienza con un valor máximo y alcanza su valor mínimo en la frecuencia de resonancia cuando la corriente es mínima. La corriente mínima es igual a la corriente de la resistencia, si no me equivoco, y luego alcanza un valor máximo la frecuencia hasta llegar a un punto de infinito. Bien, dado que un circuito de resonancia en paralelo solo funciona a la frecuencia de resonancia, este tipo de circuito también se conoce como circuito de rechazo, ya que en la resonancia la impedancia del circuito es máxima, lo que suprime la corriente cuya frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia. Bien, esta frecuencia de resonancia es muy habitual en la naturaleza misma, no solo en los circuitos, ya que podemos dar un ejemplo. Sería supongamos que estamos pasando clases en un aula y uno de nuestros compañeros empieza a reír y el profesor empieza a decir que no se ría, no, qué sé yo, que no le gusta que hagan eso. Entonces su boca empieza a hacerse medio temblorosa, lo cual estaría transmitiendo unas vibraciones, haciendo que a vos igual te dé ganas, por así decirlo, de reírte, transmitiéndote esa sensación de acuerdo a la frecuencia, por así decirlo. Bien, vamos por un ejemplo. Como podemos ver en acá, como dice, la frecuencia resonante F, que está en hercios, para el circuito mostrado viene dado por esa fórmula de acá.
Como vimos en la anterior diapositiva, la frecuencia de resonancia de un circuito paralelo está dado por esto, lo cual es muy distinto a esta frecuencia. La razón es esto de acá, como dice acá, es porque en este ejemplo se está usando un inductor impuro, así que eso realizaría ciertas variaciones, pero no serían tan complejas, pero bueno. También podemos ver en la gráfica que se trata de un circuito paralelo, ya que si asumimos si la corriente circula en este sentido, en el sentido horario, saldría desde la fuente de voltaje, la fuente llegaría hasta acá, hasta este nodo, y se dividiría en dos. Uno que iría la resistencia y otro la capacitancia. La resistencia y el inductor, como podemos ver, está conectado en serie, lo cual no afecta en nada. Solo afectaría este nodo, pero en acá se volverán a sumar para volver a tener la misma cantidad de corriente circulando en el circuito. Siendo así, llegamos a la conclusión de que es un circuito paralelo con un inductor impuro por la fórmula que nos da. Bien, lo que nos pide es que calculemos la frecuencia de resonancia cuando el inductor es igual a 0,15 Henry, la resistencia es 14 ohmios y la capacitancia es igual a 2,6 por 10 a la menos 6. Bien, esto lo calculamos en el programa Python por su facilidad de evaluar la función, como también el cálculo de las derivadas parciales. Entonces, como podemos ver, creamos dos funciones. Una función que se encargará de evaluar tanto disculpe la redundancia, pero sería una función que evaluará una función. Esta función sería dado por, será esta función tanto como sus derivadas parciales, y el otro que sería una función que se encargará de derivar de acuerdo a la variable pedida. Se le enviará una función y la variable los declaramos de manera global. Estos de acá, estos no tienen sentido aquí, estos de acá, ya que para facilitar el uso en estos programas modulares, en estas funciones, declaramos las variables. Esta sería la función de la frecuencia. Esto es acá a la lectura de los valores iniciales, los errores. Se lo hizo de manera que nos permita leer los datos o generarlos automáticamente de manera random, por así decirlo, donde si la lectura es sí, vamos a empezar a leer, y si es no, cualquier cosa, va a generar automáticamente. Bien. Procedemos a evaluar, a derivar la función de acuerdo a cada variable, donde el valor es derivador. Derivamos de acuerdo a cada valor y las evaluamos las derivadas en los valores dados. Un momento, esto es
existe estas variables. El for se encarga de recorrer el vector de variables, lo cual vimos arriba, acá igual, y hallamos la propagación sumando en un valor absoluto las derivadas evaluadas y los errores, y finalmente lo mostramos. Entonces este ejercicio de acá lo vamos a resolver en Python. Bien, desea leer los valores, tenemos que sí. El valor del inductor era 0,15, la resistencia era 14 ohmios, la capacitancia 0.6 por 10 elevado a menos 6. Al ser instrumentos hechos por una persona, siempre existirá un cierto tipo de error, y este error, como podemos ver en los ejercicios, no nos lo es dado, así que procedemos a leerlo y ver qué nos sale. Si le ponemos 0,00001, bien, como podemos ver, esta es la función leída, este es el valor de la función evaluada con su respectivo error. Entonces esto sería la frecuencia de la resonancia para esos valores dados con su respectivo error de acuerdo a los errores de los instrumentos. Bien, eso sería todo.